Gracias, Adriana Gutiérrez. Ahora escucharemos al ingeniero Carlos Salazar Echavarría, que nos hablará de los atributos y marco para la infraestructura sostenible. Carlos Salazar Echavarría es arquitecto de la Universidad Javeriana, con especialización en planificación regional y magíster en desarrollo regional de la Universidad de los Andes, maestría en asuntos internacionales con énfasis en políticas urbanas y sociales de la Universidad de Columbia. Sus intereses de investigación están relacionados con el desarrollo de soluciones innovadoras y sostenibles a las problemáticas inherentes al desarrollo territorial y los vínculos entre las áreas rurales y las de siempre crecientes aglomeraciones urbanas. Ha sido consultor de programas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Banco Mundial, The EAR Institute y USAID en países como México, Kenia, Ghana, Bélgica y Estados Unidos, y de organizaciones como el Departamento Nacional de Planeación, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania y empresas privadas del sector de la construcción. En la actualidad es especialista senior de sostenibilidad para la representación de Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí, por dar estas horas de la mañana para compartir estos importantes temas. Agradezco en especial al director Juan Esteban Gil por la invitación y al subdirector Jairo Arguello, que han estado muy pendientes de esta relación con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces les agradezco mucho por la invitación. Y me sumo a la felicitación de mis antecesores por estos esfuerzos para incluir este abordaje en un tema de infraestructura que usualmente se ve tan lejano a temas de sostenibilidad y, como vamos a ver ahora, pues no necesariamente es el caso, pero que además esto configura una muy buena práctica en el entorno regional en el que estamos. Esta presentación que voy a hacer, además, y quiero subrayarla, es sobre la experiencia que ha tenido el Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica. Entonces, hay muchísimas cosas que ustedes verán y sentirán familiares. Hay algunas otras cosas que ocurren en otros países que no necesariamente ocurren acá. Entonces, en esta presentación vamos a presentar una cosa que está recién salida del horno. Esto salió en marzo de 2019 y es un marco que está proponiendo el Banco Interamericano de Desarrollo para la infraestructura sostenible en América Latina, donde se definen cuáles son las dimensiones de esos análisis y particularmente cuáles son los atributos de estos marcos. Esto es un producto de todas las experiencias que se ha tenido sobre infraestructura sostenible en los últimos 20 años. Entonces, vamos a ver muy rápido. Yo sé que soy el expositor antes del almuerzo y ustedes llevan sentados ahí desde las 8:30, entonces les prometo que voy a hacer esta exposición lo más rápido posible. Vamos a ver tres cosas muy rápidas. Primero, un tema que probablemente ustedes, y no es necesario ser un experto para saber esto, conocen muchísimo mejor, y es cuáles son las fallas comunes en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Segundo, vamos a hablar de por qué infraestructura sostenible y vamos a desarrollar un poco la idea de qué es ese marco de sostenibilidad que está proponiendo el Banco Interamericano de Desarrollo para análisis de lo que es una infraestructura sostenible. Y finalmente, y si nos queda tiempo, muy rápido en una diapositiva, les voy a presentar algunos ejemplos de implementación en América Latina. En mi próxima conferencia, en algún otro escenario, dentro de esas buenas prácticas, obviamente estará esta política pública que se va a lanzar próximamente y de la que nos habló el director al abrir este evento. Entonces, ¿cuáles son las fallas comunes aquí? Creo que por la letra se movió un poco la configuración, pero les pido excusas por eso, les ofrezco excusas.
¿Cuáles son las fallas comunes en el desarrollo de proyectos? Resulta que en el desarrollo de proyectos de infraestructura hay un ciclo de proyecto que va desde la planeación, pasando por temas de preparación, preinversión, licitación y contratos, hasta la ejecución, operación y mantenimiento de esas infraestructuras. En cada una de estas hemos identificado nuevamente para América Latina unos errores que son comunes. Primero, la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, tanto en Colombia sería el nivel nacional, los niveles departamentales y los niveles y las administraciones locales, en vías primarias, secundarias y terciarias. Segundo, y esta es una palabra que ustedes me van a oír durante el resto de la exposición, mencionarla bastantes veces, y el tema de estandarización, porque al final lo que busca el marco es estandarizar procedimientos con cierta flexibilidad. Entonces, en los temas de planeación no se encuentra una metodología estandarizada para priorización de proyectos. Tenemos muchos proyectos que no necesariamente no están estructurados, unos recursos bastante limitados y no necesariamente esos recursos los utilizamos de la mejor manera en los proyectos más prioritarios, teniendo en cuenta cuáles son las necesidades tanto del territorio como de la población. Y finalmente, el pecado latinoamericano y también muy colombiano, muy nuestro, y es esta mentalidad cortoplacista de solucionar problemas de coyuntura sin tener en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades o cuál va a ser el crecimiento un ejemplo, de los usuarios de un proyecto de infraestructura futuro. Y eso pues ustedes conocerán muchísimos proyectos que son así. En preparación e inversión, pues los temas de deficiencias en la capacidad técnica, bancos de proyectos en Colombia y un banco de proyectos en el Departamento Nacional de Planeación, no todos están estructurados, pero en la gran mayoría de países en Latinoamérica no hay bancos de proyectos. Nuevamente, estandarización de metodologías y un tema que es importantísimo y es vehículos de financiamiento poco sofisticados o no muy claros. En temas de licitación y contratación, los procesos son confusos, poco competitivos, y ustedes lo vieron la semana pasada aquí en la ciudad de Bogotá, el resultado de muchas licitaciones es que quedan desiertas, ya sea porque no son claros los términos de referencia o porque son muy complejos o porque el costo-beneficio para los inversionistas es muy alto, la relación costo-beneficio. Una falta de apetito del mercado causada particularmente porque no existen instrumentos para mitigar el riesgo y la inversión en infraestructura es por naturaleza, por definición, una inversión con alto riesgo, que puede dar altos dividendos pero que también puede generar bastantes pérdidas. Nuevamente el tema de estandarización en documentos, el gobierno nacional está trabajando en los pliegos tipo y eso es un gran avance. Y en la etapa de ejecución, operación y mantenimiento son temas de verificación y monitoreo en términos generales. No hay monitoreo y no hay seguimiento de las entidades también causado por la falta o la carencia de capacidad técnica, no hay análisis y retroalimentación para generar lecciones aprendidas y finalmente en la gran mayoría de proyectos no existe una evaluación ex post que mida cuáles son los resultados, cuáles son los impactos del proyecto y esto comienza desde la planificación porque las métricas y los indicadores no están bien diseñados. Ahora, ¿por qué infraestructura sostenible? Hay una cosa que tenemos nosotros, las personas que hemos sido criadas dentro de la estructura mental hegemónica de los países occidentales, que es muy particular y es algo que nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero cuando uno tiene la fortuna de trabajar con otras culturas, por ejemplo los indígenas o con habitantes de países orientales, países asiáticos y países de Oceanía, ellos se impresionan mucho porque nosotros pensamos de manera compartimentalizada. Entonces, pensamos en cajitas y
Si ustedes ven todas nuestras metodologías y las presentaciones que hacemos son en cajitas. Y esto no es nada diferente. O sea, vamos a hablar en cajitas porque esta es la forma que pensamos. Pero digamos que aquí, sí estamos, pues aquí estamos haciendo un esfuerzo para hacer integral ese análisis en cajitas. ¿Cómo hacemos nuestra compartimentalización del universo para volverlo de una manera integral? Y al final, pues de eso se trata el abordaje integral de la sostenibilidad. Entonces, se ha creado una dicotomía que es falsa entre desarrollo y conservación. O hay desarrollo o hay conservación, pero no puede haber desarrollo y conservación. Y de ahí nace, en respuesta a esto, el tema de desarrollo sostenible. Pero cuando identificamos el problema, hablamos también en términos de desarrollo y de conservación. Primero, el mundo no está invirtiendo lo que se necesita para cerrar la brecha de infraestructura, esa infraestructura que no genera desarrollo, pero segundo, esas inversiones que se realizan no son sostenibles. Algunos cálculos que se han hecho de entidades muy serias hablan de, en el mundo entero para 2030, esto está en dólares, entonces ahí hay una redundancia, estos son 90.000 millones de dólares de aquí a 2030 que se necesitarían para cerrar la brecha de infraestructura. Estamos hablando de unos 6.300 millones de dólares, por año entre 2016 y 2030 durante los próximos 15 años. Y estamos hablando de más del doble del inventario anual del capital público que tienen todos los países del mundo. Estamos hablando de unas inversiones astronómicas que son difíciles de planificar desde este momento. Pero nuevamente, volviendo al tema de esa dicotomía entre desarrollo y conservación, cuando hacemos un análisis de los países, podemos ver cómo es ese nivel de desarrollo versus los recursos que tienen. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de algo que denominamos el cuadrante de sostenibilidad. Cuadrante de sostenibilidad son países que se encuentran con una muy buena calidad de vida. Este eje de acá nos dice que de aquí para allá hay una calidad de vida no tan buena y de aquí para allá hay mejores índices de calidad de vida, y esto lo medimos con el índice de desarrollo humano, y un eje que está, el eje horizontal de aquí, que nos habla de la huella ecológica. Entonces, tenemos una muy alta huella ecológica y una muy baja huella ecológica. Aquellos países que se encuentran con una calidad, esto tiene, sí. Aquellos países que se encuentran con unos buenos índices de calidad de vida y que además tienen una baja huella ecológica, se encuentran en el cuadrante de sostenibilidad. Cuando nos vamos a analizar los países del mundo, nos damos cuenta que en ese cuadrante de sostenibilidad hay muy pocos. Algunos lo bordean, el único que está dentro es Sri Lanka. Y aquí, en esta parte de acá, encontramos a los países más pobres y algunos países emergentes, que son países que efectivamente tienen un índice de desarrollo humano más bajo, pero que además pero que de alguna manera tienen una huella ecológica baja. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo paradigmático de India. Hay un grupo de países, que son los países que ahora denominamos países de ingreso medio alto, al que pertenecemos hace una década, que estamos, bueno, voy aquí ahora más tarde. Hay otro grupo de países que son los países desarrollados y algunos países emergentes que tienen una muy buena calidad de vida, pero que tienen una huella ecológica muy grande. Bueno, tenemos a Canadá y Estados Unidos, que son los que, en este caso, de los que están resaltados, son los que tienen la huella ecológica más grande, aunque tienen una calidad de vida excelente. Hay otros países que están más arriba, este es Emiratos Árabes Unidos y este es Qatar, con 10.5 y 9 veces respectivamente la huella ecológica per cápita
de promedio mundial. O sea, en estos países se multiplica por 10 veces el promedio de lo que gasta un ser humano en recursos naturales, gastan Emiratos Árabes y Qatar. Pero digamos que estos países tienen un nivel de vida, un buen nivel de vida, poco sostenible. Y hay un cuadrante, que es este de las economías emergentes y algunos países de ingresos medio altos, que no tienen unos estándares de vida altos, pero que además tienen una huella ecológica alta. Aquí está infortunadamente está ubicado Colombia. Vemos pues que en términos de huella ecológica los países de nuestro hemisferio, Estados Unidos y Canadá, y de Latinoamérica, México y Brasil, que están por encima de lo que se denomina la capacidad bioglobal, la biocapacidad global. Pero entonces resulta que América Latina es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Y en este caso la infraestructura de América Latina es particularmente vulnerable. Y es vulnerable a muchísimas cosas, a fenómenos climáticos extremos, a fenómenos meteorológicos extremos, a los desafíos que se están generando en estas regiones y a la inversión que se requiere para ese cierre de brechas. Entonces, por ejemplo, vimos, y ya lo hemos visto en las presentaciones que me antecedieron acá, el fenómeno del Niño en 2015 causó afectación de más de 1 millón de hectáreas agrícolas, más de 40.000 animales muertos, hubo declaración de calamidad pública y desabastecimiento de agua potable en 237 municipios del país, y Colombia, que usualmente es un país que exporta energía eléctrica, tocó empezar a importar durante un periodo de energía de Ecuador. O fenómenos como el de la Niña, lo vimos ahora, la persona que me antecedió en la palabra nos mostró que con costos de 3.000 billones de pesos, en Perú, por ejemplo, el fenómeno de la Niña, también de 2010 y 2011, destruyó 240 puentes, kilómetros de vías y de carreteras, y la reconstrucción en Perú nada más de los temas de infraestructura, de los activos de infraestructura, fue de 6 billones de dólares, alrededor del 3% del Producto Interno Bruto de ese país. Fenómenos meteorológicos extremos, el Caribe y el Golfo de México han experimentado, y esto es antes de Bahamas, esta presentación la hice antes de que, o por lo menos esta diapositiva. Antes de Bahamas, o sea, 5, no 4, huracanes, y estos huracanes cada vez son más poderosos por el calentamiento de aguas en el Mar Caribe. Y antes de Bahamas, esa reconstrucción se estimaba en 13.000 millones de dólares. Bueno, desafíos también los vimos ya, la rápida urbanización que nos requiere una mejora en la logística para el comercio, la competitividad, y tenemos temas pues, de acceso limitado a servicios y bienes públicos. Y la inversión anual estimada para los países latinoamericanos se espera que durante los próximos años, de aquí a 2030, se necesita el 5% del Producto Interno Bruto de todos los países. Estamos hablando de alrededor de 300 billones en cálculos de 2013. Y en países de la OECD, la inversión en infraestructura está entre el 4 y el 8%. En países latinoamericanos entre 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. En Colombia está un poco más abajo. Desde la década de 1980 y no ha sido, en América Latina no ha sido algo que haya cambiado dramáticamente. La embarré, creo. Eso. Entonces, bueno, América Latina es, a diferencia de los otros continentes, América Latina genera energía a través de energías renovables. Genera el 56% de su energía. En Colombia, a través de la energía hidroeléctrica, pues ese indicador es muchísimo más alto, ese porcentaje es mucho más alto. Pero resulta que esa generación de energía es
bastante vulnerable al cambio climático. Y ya les contaba a ustedes de la compra de energía que tuvimos que hacer en 2015 cuando los embalses estaban altos y los riesgos que hay de apagones y de cortes eléctricos. Pero además este tipo de infraestructura causa conflictos con comunidades locales y lo hemos visto en el Quimbo, lo hemos visto en Hidroituango, los hemos visto en muchísimos ejemplos. Las pérdidas de electricidad alcanzaron 17 billones en 2014 y hay problemas en los países latinoamericanos en temas de eficiencia energética, calidad de la red, interconexiones, capacidad de las redes, robo de energía, etcétera, pérdida de los activos. El transporte y la logística en el continente está en pañales y Colombia es uno de esos casos donde efectivamente tenemos mucho que hacer. Hay temas de congestión urbana, de altos riesgos viales, sistemas inadecuados de movilidad, etcétera. Los costos logísticos son una limitación de la región para insertarse en el comercio internacional. Aquí los costos logísticos de Latinoamérica son el doble de los países de la OECD y en Colombia son un poco más altos que el promedio latinoamericano. Y todo esto genera barreras a la inversión que se expresan en particular en ausencia de proyectos que estén estructurados de una buena manera, con calidad, y que existen altos costos de desarrollo y de transacción para los proyectos. Entonces, ¿por qué, después de este contexto y un poco diagnóstico, por qué estamos hablando de infraestructura sostenible? Infraestructura sostenible nos permite hacer una intersección de dos temas que son importantísimos en esos momentos para cualquier país latinoamericano. Primero, porque nos permite fomentar el crecimiento económico y crear prosperidad para nuestras poblaciones. Y segundo, porque fortalece la gestión del riesgo climático. Pero además de ñapa, nos permite cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en el Acuerdo de París, con las contribuciones nacionalmente determinadas y nos contribuye a alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Resulta que la infraestructura tiene un ciclo de vida muy largo y esto lo hace diferente a los demás proyectos. Estamos hablando de proyectos que van desde 20 a 100 años, carreteras que pueden durar 50 años, puentes que pueden durar 75 años, colectores y tuberías o presas que pueden durar 100 o más años. Y muchas investigaciones serias, en este caso el Brookings Institution, han hecho estudios donde muestran que las inversiones en infraestructura, si están hechas desde un abordaje de sostenibilidad, nos permite determinar si el mundo se decanta por una trayectoria de crecimiento con alta o baja huella de carbono. Ahora, resulta que hay muchísimos estudios que han mostrado que una apuesta por un crecimiento bajo en carbono tiene un efecto a largo plazo de una prosperidad muy grande para los habitantes de esos países. Los estudios muestran que a corto plazo estas inversiones generan perdedores y ganadores, pero a largo plazo toda la sociedad como un todo se beneficia incluso económicamente, no solo en términos ambientales de esas inversiones bajas en carbono. Entonces el banco, a partir de una evolución que ya les voy a contar más adelante, generó una cosa que denominó el marco para la infraestructura sostenible. Esto lo pueden bajar si ustedes buscan en Google, marco para una infraestructura sostenible, es el primer resultado que les va a salir ahí y es gratuito. Es un paper muy fácil de leer, poco técnico y pues muy bien explicado de lo que pensamos que debería ser este marco y esta estandarización de procedimientos. ¿Y por qué el BID se metió a hacer un marco de sostenibilidad? Pues primero porque estamos viendo que efectivamente las estrellas se están alineando. O sea, el hecho de que todos ustedes estén sentados acá, el hecho de que tanto el Ministerio de Transporte como el Ministerio de Ambiente nos estén contando estas cosas que está haciendo el Gobierno Nacional, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace que se abra una ventana de oportunidad
para hacer un cambio paradigmático sobre cómo se construye infraestructura en el mundo y particularmente en el mundo en desarrollo. Entonces vemos que esta ventana de oportunidad se está abriendo, que no va a ser para siempre y necesitamos aprovechar esa oportunidad. Ahora, también sentimos que esto puede ser un cambio transformador siempre y cuando tengamos una comprensión compartida de lo que es la infraestructura sostenible. Y por eso nos decantamos por hacer una definición que ahora les voy a mostrar, a partir de la cual generamos el marco. Pero además, como subproductos del marco, pensamos que se pueden desarrollar mejores proyectos a partir de la estandarización de todas las etapas del ciclo de proyecto, reduce retrasos y costos transaccionales, desafía anticipos, identifica desafíos con anticipación, identifica áreas claves de apoyo para establecer en contextos políticos e institucionales, tanto locales como nacionales, establece normas claras de financiación, da seguridad jurídica y financiera e incentiva y moviliza la inversión, y se basa en, como les decía, en todo este aprendizaje que hemos tenido de los últimos 20 años de utilización de diferentes herramientas. Aquí ahora les voy a leer cuáles son las herramientas más importantes que se han tenido en los últimos años y de las cuales se alimenta este marco. Y se ha beneficiado de todas las lecciones aprendidas que hemos tenido en el Banco Interamericano de Desarrollo, de proyectos de infraestructura que hemos financiado en la región de Latinoamérica. Entonces, llegamos, y ese es el punto de partida, a definir qué es una infraestructura sostenible, cómo se come esto. La infraestructura sostenible se refiere a proyectos de infraestructura que, todo el ciclo, se planifican, diseñan, construyen, operan y se retiran de una manera que garantiza sostenibilidad integral. Y sostenibilidad integral no únicamente se refiere a sostenibilidad ambiental, aquí estamos hablando de sostenibilidad financiera y económica, sostenibilidad ambiental y de resiliencia al cambio climático, estamos hablando de sostenibilidad social y estamos hablando de sostenibilidad institucional. Durante, como ya vimos, todo el ciclo de proyecto. Cuando se tiene una definición común y una definición tan básica como esto, podemos apuntarle a resultados y objetivos comunes. Y este marco se basa en dos principios marcos, dos principios grandes. Primero es que la infraestructura sostenible se debe tener en cuenta, perdón, la sostenibilidad cuando se habla de infraestructura se debe tener en cuenta en todos, se debe tener en cuenta los beneficios y los costos de la inversión en todas las etapas del ciclo de proyecto. Y debe incluir todas las externalidades, todos estos análisis que muchas veces o que en general no se hace, y de lo que hablaba el director cuando abrió el evento, que construimos infraestructuras sin tener en cuenta un montón de cosas y después en medio ya sea del diseño o de la construcción del proyecto o posteriormente nos damos cuenta de esos errores que cometimos. Todas esas externalidades que probablemente van a afectar a este proyecto de infraestructura se deben tener en cuenta. Estamos hablando desde la política hasta el marco legal, el marco regulatorio, la planificación, la priorización, el diseño de la financiación, la construcción y la ejecución. Y segundo, y esto es importantísimo, lo dije ahora, pero es importantísimo, y es que la sostenibilidad debe abordarse de manera integral. No solo desde una comprensión de sostenibilidad ambiental, sino desde dimensiones financieras y económicas, dimensiones sociales, dimensiones institucionales, y la sostenibilidad ambiental debe tener un componente de resiliencia al cambio climático bastante fuerte. Ya, listo. Entonces, este instrumento recién salido del horno se ha alimentado de algunos eventos que han ocurrido, pero en particular de unas herramientas, y esas sí las voy a leer, algunas herramientas que ha habido en los últimos 15 años. Entonces, se ha trabajado en definiciones y principios de alto nivel, entre esos están los principios del G7, se llaman los principios de Ise-Shima, lineamientos para informes de sostenibilidad, entre ellos está el GRI, el famoso GRE, que es la iniciativa de reporte global con la que se evalúan
proyectos de infraestructura, los estándares y buenas prácticas para salvaguardas. Todas las instancias y los bancos multilaterales de desarrollo tienen salvaguardas. La más famosa es la de la Corporación Financiera Internacional, pero todos los demás bancos tienen. Nosotros en el BID también tenemos nuestras salvaguardas ambientales y sociales. Sistemas de calificación o esquemas de evaluación, entre ellos, esto ya es un poco técnico, pero seguramente algunos de ustedes que trabajen en evaluación de proyectos de infraestructura los conocen, están Sure, Envision, SQL y iScheme, y bases de datos y parámetros, y pues hay un benchmark global que es, de ESG que es muy famoso. Todo el aprendizaje de esto y los diferentes eventos en los que se ha ido conversando sobre infraestructura y se ha llegado a hablar de infraestructura sostenible, llevaron a que en marzo de 2019 nosotros llegáramos a este marco. Y en mayo de 2019, el grupo de la UNEP, que es la Oficina de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, sacaron un reporte, eso es el estado del arte de la infraestructura sostenible, y también lo pueden encontrar en internet, un reporte sobre infraestructura sostenible. Y cómo lo hemos ido implementando en los diferentes países. Lo hemos ido implementando a través de 3 pilares importantes. Primero, el fortalecimiento de un marco institucional y de planeación a través de entregar carteras de proyectos que sean sostenibles y bancables. Y este tema de bancable es muy importante.